Buenos días, para mí es un placer encontrarme con ustedes en el Encuentro Internacional de Investigación de Educación Superior 2023 con una ponencia sobre la inflación, resultado de una investigación que ya lleva más de 3 años. Nuestra ponencia es el impacto de la inflación en las empresas de América Latina a través del sector bancario. Mis compañeros son el doctor Alexander Sayamén, el doctor Héctor López y quien les habla, Alexandra Malagón. Representamos la Fundación Universitaria del Área Andina, Bogotá, Colombia. Eh, Aquí tenemos nuestro contenido. Nuestro contenido está en el título, la introducción, el planteamiento de los problemas, los objetivos, el referente teórico, materiales, resultados, materiales y métodos, resultados, conclusiones y referentes bibliográficos. Aquí vemos nuevamente nuestro título, que es el impacto de la inflación en las empresas de América Latina a través del sector bancario. ¿Por qué es importante y por qué nos interesa trabajar el impacto? Pues nos interesa muchísimo porque es una situación que estamos viviendo hoy en Colombia, en América Latina, con unas condiciones muy particulares y en Europa y Asia. O sea, en todo el mundo, en la economía de todo el mundo se ha visto afectada por eso. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? Nosotros siempre escuchamos acerca de la inflación en los medios de comunicación, pero no tenemos claridad por qué se da esa inflación. Vemos que las personas se quejan por la tendencia de los precios a subir y vemos también con relevancia que a partir de la pandemia estamos con una crisis económica muy fuerte, no solamente por todo el proceso que trajo la pandemia, de haber parado en una oportunidad en el mundo la producción, sino también por toda la parte de las importaciones. O sea, es una crisis económica bastante delicada. Quiero que miren esta gráfica. Esta gráfica nos da, por ejemplo, el mundo es la línea azulita, que yo la estoy en este momento recorriendo. Y el mundo, y si se dan cuenta, no es que esté completamente estable. En algunos lados sube y en otros baja. Mire, aquí sube, aquí va bajando y aquí termina subiendo nuevamente. O sea, la tendencia del mundo en este momento es a la de subir. Y tenemos a África, que es la línea roja, que realmente se nota. Y también tenemos con una más leve América Latina, pero mire, América Latina es supremamente fuerte. Si ven dónde llegan las curvas, mírala. Y también tenemos a Asia y tenemos a Europa. Europa, que es el verde, el color verde, es la que está por debajo de lo que es América Latina, lo que tiene que ver con Asia, que está por acá, y lo que tiene que ver también con África, que son los más representativos. Hablemos un poquito de América Latina, que es la que nos interesa, y nos vamos a dar cuenta que tenemos unos países que desafortunadamente en el histórico, en el acumulado de la inflación, están haciendo mella no solamente en sus países, sino en toda la economía de América Latina. ¿Y esos países cuáles son? Esos países en este momento es Venezuela, que desafortunadamente era el que más ha hecho, digamos, hueco en esa inflación, porque ha crecido enormemente dentro de nuestros indicadores, pero ahora se le une Argentina y se le une Chile. Entonces la situación se convierte en una situación más preocupante porque no tenemos claridad de qué es lo que está pasando. Aquí vamos a ver unos factores para que podamos entender cuáles esas variables que permiten que tengamos inflación. Entonces, una de las variables importantes son los precios, los costos. ¿Por qué? Porque si tenemos una demanda en este momento de muchos productos, la tendencia puede ser a subir. ¿Por qué? Porque no encontramos que esos productos bajen, sino que al contrario es una tendencia alcista. Entonces, todos queremos comprar una Coca-Cola o todos estamos detrás de una hamburguesa y de pronto no hay sino
10 hamburguesas para 50 personas. Entonces eso permite que los que vamos a comprar podamos poner un precio y ese precio aumente. Esas condiciones no solamente se han dado en Venezuela, en Chile y en Argentina, sino también se han dado también en Colombia en alguna oportunidad. Otra parte es la oferta. Entonces nos vamos al contrario. Vamos a ofrecer Coca-Cola, pero tenemos desafortunadamente en este momento que estamos ofreciendo una Coca-Cola y no tenemos tampoco muchas Coca-Colas o no hay Coca-Cola, entonces tenemos mucha gente que está ofertando por esa Coca-Cola, que es lo mismo que está pasando con la parte de los precios cuando hay mucho para ofertar y la gente también quiere adquirirlo y eso permite que se suba. Aquí al contrario, en la oferta, tenemos que esa oferta también está saturada por escasez. Y aquí tenemos la inflación de los mercados. Y usted me va a decir, pero ¿por qué influye la inflación del mercado? Pues la influye realmente debido a que tenemos tendencias, nosotros no somos un país completamente cerrado, tenemos que traer insumos y pues si los insumos suben, pues a nosotros también nos va a subir los productos finales. Y lo mismo, si nosotros vamos a exportar, pues para exportarse vamos a tener también que pagar unos insumos costosos o vamos a tener que pagar una economía mucho más alta y eso nos hace que todo lo que taquemos también se vaya subiendo. O sea, la sobredemanda y la sobreoferta son causales de las variables que inciden en la inflación. O no existe el producto y eso hace que se encarezca o hay muchas personas demandando ese producto y obviamente hace también que se encarezca. Cada uno de esos lados es lo que permite que tengamos la inflación. ¿Cuál es el objetivo de nuestra ponencia? Es analizar el impacto de esa inflación por medio del sector bancario. ¿Por qué el sector bancario? Porque el sector bancario es el que está en este momento siendo el talante para poderse apoyar la empresa. Y la empresa siempre, las empresas de América Latina, siempre han tenido que tener un apoyo financiero y ese lo consiguen a través del sector bancario, que es el legal, es el que le permite tener una buena tasa. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Identificar la situación de los últimos años, que eso lo estamos mirando ya en la inflación de América Latina, reconocer la implicación de la inflación en el sector financiero y determinar la influencia del sector bancario afectado por la inflación en las empresas de América Latina. Entonces vamos a tener esos objetivos que vamos a tratar de desarrollar. Aquí tenemos algo muy importante, tenemos un referente teórico. En el año 2019, en el artículo Inflación e Incertidumbre en los países selectos de América Latina, Rosas estudia la relación entre los aspectos de 1960 al 2018. Calcula que la incertidumbre puede influir también en esa volatilidad condicional estimada. Eso lo hace Hirsch a través de unos modelos económicos y se da cuenta que todos los países que no tienen claridad en sus políticas, no solamente sus políticas tributarias, fiscales y sociales, sino también en sus políticas económicas, pueden permitir que tengamos ese problema de inflación, que no viene por sí solo, sino viene también por esa incertidumbre que se da al poder vender o a la gente tener que correr a mirar qué compra porque piensa que se va a acabar. Dentro de la historia de la política tenemos a alguien muy importante y entonces aquí estamos viendo que en las últimas décadas para controlar la inflación que está generando mayor reputación y credibilidad, se resalta la preocupación en relación con el crecimiento económico, porque si siguen subiendo las tasas, se puede presentar un ahogamiento. Entonces, ¿qué había pasado con América Latina? América Latina había tenido un progreso para poder controlar esa inflación, había tenido unas políticas más estables, tenía unos convenios económicos mucho más sólidos, pero a raíz de estos gobiernos que desafortunadamente no tienen claridad, ¿qué está pasando? Pues que esa incertidumbre permite de que en este momento esa relación esté bajando y
Lo que pasa es que se están aumentando las tasas y eso no permite que lo que habíamos ganado pues ya se pierda. Se resalta también en América Latina que se da un gran incremento del valor de los alimentos que es superior a la inflación general. O sea, los alimentos están tan altos que sobre los indicadores de inflación eso no permite que tampoco la capacidad para pagarse de todo el mundo sea la misma. Entonces es una situación de referencia que nos habla el New Mundo 2023 y que viene por un banco, porque la BBC nos está hablando también y el Banco Mundial hace referencia a eso. Una de las preocupaciones de este año ha sido la inflación, tanto así que bancos centrales del mundo han endurecido las políticas monetarias, aumentando las tasas de interés. Entonces la gente va a preguntarse, pero ¿para qué queremos aumentar las tasas de interés? Aumentamos las tasas de interés para que la gente no salga a consumir, sino se modere el consumo y tienda a ir a ahorrar. ¿Por qué? Porque el banco le va a ofrecer unas buenas tasas de inversión y eso va a permitir que esa inversión la gente recurra al banco y pueda también tener la oportunidad de sacar créditos y eso permite que vaya bajando un poco esa inflación, o sea, tratar de controlarla. Dice con una variación anual del 10.21, que fue la más alta en los últimos 22 años, dice que la inflación de julio está mandando un hito histórico que es un retroceso de más de 22 años. Eso lo dijo Juan Daniel Oviedo, que fue es director del DANE. Vemos las tasas de interés, o sea que tampoco se pueden subir al extremo, ¿cierto? Sino que tienen que estar controladas, pero eso es uno de los factores más importantes en la inflación para poder, de acuerdo con lo que les acabo de comentar, para poder controlar. Vemos el costo de la vida subiendo, entonces el aumento persiste en el costo de alimentos en América Latina y el Caribe y eso hace que tengamos más pobreza porque pues no va a alcanzar el salario y ninguna política que diga aumentar el salario, al contrario, al aumentar el salario hace que también aumenten los servicios, se aumente todo absolutamente, pero no aumenta con el modelo del salario, sino aumenta por encima y merma la capacidad de las personas. ¿Cuál es el panorama de la inflación en América Latina? Tenemos hasta noviembre 2022 y vemos algo aterrador. Por ejemplo, Venezuela con un 155, Argentina con un 99.3, que tengo entendido que el día de hoy pasó a 144%. Colombia con un 13.25, o sea, tampoco es que estemos ajenos a la situación. Chile 12.8, estaba más controlada, pero ahorita se está subiendo altamente. Perú, Uruguay, tenemos México, Paraguay con el 7.8, Brasil que la tiene moderada, Ecuador con 3.6 y Bolivia con 3.2. Increíble que los países vecinos de nosotros como Ecuador y Bolivia tengan más control para unos países tan grandes como Venezuela y Argentina que están arrasando con ese promedio que les indiqué al principio de esta parte. ¿Cuáles fueron los métodos? Entonces, el material fueron todos los informes del Banco Mundial, los informes del Banco de la República, y el método de investigación fue cualitativo, porque vimos más de aproximadamente 50 artículos indexados. Con un enfoque descriptivo hicimos una depuración para mirar cuáles todos coincidían con lo que era parte de esa demanda en América Latina y también vimos qué pasaba con el sector bancario. Entonces vimos la posición del sector bancario. El sector bancario, ¿qué hace en este momento? El sector bancario dice, no podemos seguir con esta inflación, tenemos que parar esta inflación y a pesar de que está sintiendo la presión de todos los países, él piensa de que los intereses tampoco pueden subir porque las empresas tampoco corren a prestar, pero él también es consciente de que es una manera de frenar. Entonces el banco tiene una posición entre neutra que trata de mirar cómo hace alguna oferta para que se acerquen las empresas. Y aquí vemos la inflación, vemos el incremento de los precios de bienes y servicios, vemos el índice del precio al consumidor, cómo va influyendo en todo lo que son las tasas, vemos las causas, entonces los problemas con los créditos, los problemas también puede haber mucho dinero circulante y eso tampoco nos sirve.
También puede ver las políticas monetarias que no están bien establecidas. Afortunadamente tenemos el Banco de la República, que ha sido considerado a nivel de América Latina uno de los mejores bancos, porque tiene unas metas para fijar la inflación. Y tenemos también aquí cómo puede estar creciendo esa inflación. Acá miramos los resultados, entonces de acuerdo con lo que estamos mirando para esta ponencia, la inflación en América Latina desde mediados del 2021 ha tenido una tendencia alcista prolongada, afectando considerablemente el poder adquisitivo, que era lo que ya habíamos hablado. América Latina, los porcentajes de la inflación son muy superiores a otros países del mundo, lo vieron con la primera gráfica, y el contexto en que se encuentra el sector bancario al generar estrategias para enfrentar la inflación, o sea, como la subida de la tasa de interés, que ocasiona que las empresas no puedan acceder. Entonces ellos tratan de mirar qué hacen. Yo considero importante esta reflexión que hace Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de la Casa de la Bolsa, donde dice lo siguiente: es posible que la inflación dentro del país se mantenga elevada durante el tiempo más largo del esperado inicialmente y que el promedio de inflación durante la próxima década sea más elevada que el promedio de inflación que tuvimos en los últimos años debido a factores estructurales como la devaluación, factores internos como la devaluación de la tasa de cambio, la indexación, el aumento del combustible, el aumento del salario mínimo, la reforma tributaria, entre otros. ¿Eso qué quiere decir? Que él nos dice que pues tenemos que tener el control en lo que estamos comprando. ¿A qué conclusión llegamos? La inflación en los créditos atenta directamente contra la economía de las empresas de América Latina. O sea, no permite que las empresas se ahoguen y de pronto no pueden seguir pagando sus créditos. Las importaciones se disminuyen, los créditos financieros se aumentan en sus tasas de interés. Esta es su medida del Banco de la República, la que la está controlando. Se limita el crecimiento de las empresas con el fin del control sobre la oferta o la demanda, y las inversiones se limitan si esta no se equilibra. Y la lentitud de la economía aumenta la diferencia entre las personas y el nivel económico. Entonces vamos a tener cada día gente mucho más pobre y gente mucho más rica, sobre todo las personas que tienen acceso a poder tener un poder adquisitivo mucho más alto. Nuestras referencias bibliográficas: un video para que por favor lo revisen, que es del Banco de la República, para que tengan más herramientas para conocer qué es lo que se debe hacer. Y muchas gracias, muy amables a todos.